Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos de nuevo a la Mesa de Jesús. Gracias por acompañarnos. En este episodio vamos a estar enfocándonos una vez más en el templo, porque hay mucho que podemos aprender del templo. Hemos visto diferentes cosas que son importantes para entender el contexto de lo que es, no solamente Mateo, que vamos a estar enfocándonos en pasajes en Mateo, sino también todo el Nuevo Testamento. Vimos el contexto judío y cultural del tiempo, también vimos quiénes son los fariseos, saduceos, etc. Y en el episodio pasado vimos lo que es el templo, por qué era importante para la gente judía del tiempo histórico de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el día de hoy queremos enfocarnos en todas las partes y todos los elementos que conllevan el templo y el tabernáculo, porque en sí eran iguales, ¿verdad, Doc? Más o menos el templo y el Sí, tabernáculo. los conceptos sí, en Sí, realidad la diferencia es en cuanto a magnitud y tamaño, sí. pero el concepto básico es el tabernáculo, ¿verdad? Del desierto es igual, tanto en el tiempo de David como, en realidad David no fue el que lo edificó el templo, sino fue Salomón, pero David fue el que proveyó todos los Ujú. elementos, los materiales necesarios. Para que se Entonces, construyera, sí. exactamente. El templo es básicamente igual, nada más grande, establecido, con Sí, murallas en vez de sí, cortinas. sí. Pero vamos a ver cómo estaba estructurado y que esto últimamente fue un diseño de Dios. Yo siempre no sé por qué pensaba que esto fue un diseño de Moisés o Aarón o algún arquitecto, pero Dios les da estas instrucciones específicas y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué es que Dios da instrucciones tan específicas, tan detalladas, que a veces cuando lo leo en Éxodo y en Levítico digo, ¿por qué tanto detalle a este tabernáculo y por qué describe todo? Pero vemos dos cosas, yo creo ahí. Uno, que fue algo que realmente sucedió, por eso vemos detalles de qué tan largo era la mesa, etcétera, porque esto fue algo físico que realmente existió. Estos son detalles Ujú, históricos. Y el número dos, vemos cuánto a Dios le importa los detalles de cómo podemos acercarnos ante su santidad, su gloria, de que tiene que ser de una cierta manera y una de esas cosas representan realidades espirituales. Es lo que vimos también en nuestra serie de Hebreos, de que ujú. dice ahí que son una imagen de realidades espirituales o celestiales, así lo dice Hebreos. Entonces, bueno, Doc, usted nos va a ir guiando, yo creo, y poco a poco para que podamos entender este tabernáculo, templo. Para aquellos que solamente están escuchando, yo sé que a lo mejor va a ser difícil que se lo puedan imaginar, pero haremos lo mejor que podamos para darles una imagen donde puedan entender cómo estaba establecido este templo. Entonces, Doc, si nos puede empezar ayudándonos a entender, uno, por qué Dios da esas instrucciones tan específicas y dos, dónde estaba establecido ese tabernáculo templo en relación al pueblo de Israel. Pues creo que lo que acabas de decir es tan importante, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué había necesidad de tener un tabernáculo o un templo? Y básicamente es para tener relación con Dios. Y Hmm. vamos a tener que explicar eso un poco, pero lo hacemos con gusto. Primeramente, tenemos que entender o buscar el tema bíblicamente. ¿Dónde aparece todo esto en la Biblia? ¿Por qué es necesario todo esto? Y en realidad tiene que ver con Génesis capítulo 3. Aunque Génesis 1 y 2 sabemos que Dios fue el creador, hizo todo, y la corona de su creación fue el ser humano, Adán y Eva. Pero sabemos que en Génesis capítulo 3 ocurrió una cosa y eso fue el pecado, ¿verdad? El Ujú. rechazo, la rebeldía de Adán y Eva. Y también ellos fueron expulsados del jardín del Edén, que era el lugar donde se encontraba el cielo y la tierra, ¿verdad? En la persona de Dios con la humanidad. Entonces, ¿ahora qué?
Ok. Cuando miramos a Génesis capítulo 3, habían ciertas cosas, opciones para decirlo, que podemos decir, Dios podía rechazar la humanidad por toda la eternidad, para decirlo de una manera, pero sabemos a través de la Biblia que eso no fue el plan de Dios, primeramente. Pero Ujú. tenía esa opción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el ser humano, Adán y Eva y toda la humanidad a través de la historia puede tener una relación con Dios? Puede tener acceso a Dios. Sabemos a través de la Biblia que hubieron muchos dioses, todos ellos falsos, pero para Israel, Dios había elegido a Israel como su pueblo exclusivo, ¿verdad? No excluyendo a los demás pueblos, sino como un ejemplo, ¿verdad? Para la humanidad. Y entonces, ¿cómo es que Israel puede tener una relación con Dios? Y es a través del tabernáculo. Ujú. Sabemos, Génesis y también otros libros de la Biblia, que antes del tabernáculo o antes del templo, habían momentos donde a través de sacrificios se podía tener acceso a Dios, pero no era lo mismo. Entonces, ¿qué significado tiene todo esto? No nos olvidemos en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Que Dios hizo un pacto con una persona y esa persona fue Abraham, y Dios le hizo varias promesas, que también que el que bendecía a Abraham iba a ser bendecido, el que no bendecía a Abraham iba a ser maldecido, y también Dios había prometido una tierra y herederos a la promesa que Dios había hecho a Abraham. Ahora, explicando todo eso, entonces vemos en el Antiguo Testamento la alternativa o la manera en la cual Dios, como dijiste tú muy bien dicho, Elliot, que era la manera que Dios específicamente detalló en el libro de Éxodo, por ejemplo, y también lo vemos en Levíticos. Pero es importante entender, cuando hablamos de Éxodo, muchas veces hablamos, ¿verdad? Mira lo que Dios ha hecho, Moisés, Faraón, como Ujú. Dios tuvo en favor de Israel, libró a Israel de Egipto, etcétera, etcétera. Pero en el libro de Éxodo, en realidad, eso es una tercera parte aproximadamente de lo que es el libro de Éxodo, sino las otras dos terceras partes tiene que ver con el tabernáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues todo ¿Por qué? esto tiene que ver con símbolos y vamos a mirarlo hoy, el significado de todo esto en la promesa máxima que fue Jesucristo, el Mesías, que Dios había prometido, ¿verdad? Y lo vemos como parte del pacto. Y no queremos hacer la cosa muy complicada, pero queremos también que las personas que nos escuchan entiendan la importancia de la persona y obra de Jesucristo. Ujú. Y aunque en el Antiguo Testamento, y como mencionaste antes, la importancia de Hebreos nos explica que muchos de estos símbolos, de estas cosas que ocurrieron, tenía su cumplimiento en Jesucristo. Así es. Ahora, diciendo todo eso, vamos a mirar un poquito, ¿verdad?, de lo que es el tabernáculo. Primeramente, solamente había una entrada y voy a repasar esto de una manera muy rápida y entonces vamos a mirar detalladamente. Había solamente una puerta de entrada al tabernáculo. Luego entonces lo primero que uno se encontraba era el altar de sacrificios. Luego el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Y esto era la parte de afuera del tabernáculo por sí. Pero entonces hay lo que la Biblia llama el lugar santo. Y el lugar santo estaba compuesto de tres cosas, o tres muebles, para decirlo de una manera. La mesa de los panes de propiciación. Y vamos a explicar esto detalladamente, no solamente en el Antiguo Testamento, pero lo que representa en el Nuevo Testamento y la persona de Jesucristo. Entonces, el candelabro, ¿verdad? Que era la luz que vemos ahí, que eran 7
velas, para decirlo de una manera, que iluminaba, y la importancia no solamente en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de Jesucristo. Y entonces el altar de incienso. Ahí es donde se quemaba el incienso, ¿verdad? Que la Biblia en el Antiguo Testamento dice que es olor fragante a Dios. Y este es básicamente lo que es el lugar santo, que es, entonces había entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde literalmente ahí estaba prometida la presencia de Dios por sí. Y ahí era, o lo que, para decirlo de una manera, era una especie de un rectángulo, una caja, ¿verdad? Donde tenían 3 objetos. Los 3 objetos eran las 2 tablas de los 10 mandamientos, o las 10 palabras, la vara de Aarón, y muestra una taza o una copa del maná. Y encima de eso, ¿verdad? Tenía una tapa, y esa tapa tenía 2 querubines y un espacio entre los 2 querubines donde habitaba la presencia literal de Dios. Ahora, ya que todos estamos tan confundidos. No. Sí, no digo esto porque muchas veces, trágicamente, al no entender el significado de todo esto, el paralelismo con Jesucristo y el cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo, podemos menospreciar lo que es todo el tabernáculo o el templo, ¿verdad? Y como hoy en día, por ejemplo, el templo no existe, hay personas que dicen eso no tiene ninguna relevancia en cuanto a la Biblia o nosotros. Y entonces creo que es importante entender el porqué de todo esto. Es para tener acceso y relación con el Dios vivo, el Dios único, el creador del universo. Sí, definitivamente. Y como usted dijo muy bien, esto últimamente lo diseñó Dios y es una imagen de Jesús. Es lo que el autor de Hebreos nos dice, también Juan, y Jesús mismo después nos anda diciendo, esto soy yo. Entonces, cuando estamos enfocándonos en cada una de esas partes, ahora mantengamos eso en mente, porque también puede haber un extremo a eso, donde puedes leer la Biblia en el Antiguo Testamento demasiado, bueno, eso es Jesús, y ese es Jesús, y como queriendo, no sé, moldear pasajes a que a fuerza sean de Jesús, cuando quizás no son, pero al mismo tiempo sí vemos ese ejemplo de los autores del Nuevo Testamento, Jesús mismo, sus discípulos, diciendo que las escrituras del Antiguo Testamento apuntan a Jesús, son paralelismos, tipos de sombras que conllevan la realidad de Jesús. Entonces, las cosas que vamos a mencionar son solamente unas de varias reflejos de Jesús mismo. Entonces, bueno, ya que fuimos de pasada rápido con todos los elementos y las partes del tabernáculo y del templo, vamos uno por uno entonces. Entonces empecemos como usted dijo, que solamente hay una entrada al tabernáculo y que es por el este. Y entonces, ¿por qué solamente hay una entrada? ¿Y hay algún significado a eso, Doc? Pues el significado de muchos comentaristas y estudiosos de la Biblia es que las palabras de Jesús, ¿verdad? Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, ¿verdad? Cuando él dice, yo soy la puerta, también el único camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tiene el simbolismo, ¿verdad? Para entrar solamente hay una manera de entrar a la presencia de Dios, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento muestra eso claramente en cuanto a Jesucristo. Lo vemos en Isaías capítulo 53 cuando habla del siervo sufriente, las cosas que Jesús iba a pasar o iban a ocurrir, ¿verdad? Su muerte, su resurrección. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, la presencia misma de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Cuando otra vez vemos en Juan capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Como nos muestra que Jesús, ¿verdad? Es el verbo,
y habitó en medio de nosotros, verso 14. Dios mismo habitó en medio de nosotros. Y es curioso porque la palabra ahí, habitar, también puede traducirse como tabernaculizó. En otras palabras, que Él se hizo tabernáculo, haciendo referencia al tabernáculo, la presencia de Dios también en el Antiguo Testamento. Sí, de manera Y humana, Él es sí, el tabernáculo, exactamente, la presencia de Dios con nosotros. Y sí, exactamente. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, Nadie viene nadie. al Padre si no es por mí. Entonces, un, una frase y una declaración de exclusividad de Sí, Cristo, reflejada aquí en el tabernáculo de que solo hay una entrada, no hay muchas maneras de llegar a Dios, solamente ujú, por Cristo. Igual solamente había exactamente. una entrada al tabernáculo del este. Increíble, Ujú, increíble. eh, Entonces, ya que y entramos por ujú, Jesús, por así decirlo, ujú. por nada más una entrada, entonces, ¿a qué parte llegamos del tabernáculo? ¿Cómo se llama esa Pues parte y qué conlleva eso? el altar de sacrificios, ¿verdad? Y Ok, otra vez nos habla, ¿verdad?, de que Jesucristo es el sacrificio una vez por siempre hecha, ¿verdad? Entonces es a wow. través del sacrificio de Jesucristo que nosotros, por lo que Él hizo, nosotros tenemos acceso otra vez a la presencia y podemos entrar a la presencia de Dios, Wow. Entonces, ¿verdad? luego en la entrada, lo primero hubiera sido Sí, el altar de encontrarse con, sacrificio. exactamente. Y claro, Interesante. entendemos tanto, especialmente en Levítico, los diferentes tipos de sacrificios que habían, que nos ayuda el capítulo 9 de Hebreos, y vamos a hacer mucha referencia entre Hebreos y lo que es el tabernáculo o el templo, pero que entendamos que todo eso es como dijiste antes, una sombra de Sí, lo que iba a ser y hacer Jesucristo. sí. Entonces, últimamente Él es el perfecto sacrificio, pero Exactamente. aquí veíamos que sacrificaban ah, muchos Diferentes corderos animales, claro, y palomas y... dependiendo del tipo de pecado, ¿verdad? O Ajá, relación, ¿verdad? sí, Porque había, no todos los sacrificios eran por el pecado, sino también habían sacrificios para estar bien con Dios, para decirlo de una manera, sí. para honrar a Dios, De para ofrenda. ofrendas Sí. exactamente, Y ahí si de no tenían dinero, gratitud. decían, pues si no tienes dinero para un cordero, trae Mm, palomas. O exactamente. dependía también de Sí, sí, sí. tu posición económica. Y muy Ujú, interesantes detalles ahí. Pero, qué interesante que está luego. O sea, yo no sé si ujú, hubieran visto a la gente parada fuera del tabernáculo, la sangre que se había ujú, derramado, o ujú. podían escuchar a los animales, o el olor, no sé, me El parece olor, interesante eso. indudablemente, pensamos en la Pascua, ¿verdad? El olor, el día de expiación tenía que ser tremendo, ¿verdad? Toda esa sangre y degollar los animales y todo lo demás tenía que ser un tremendo, tremendo espectáculo. Wow. Y el olor, sobre todo, ¿verdad? Porque estamos hablando de miles de En animales. serio, miles. Sí, Wow. claro, porque cuando hablamos nosotros del día de expiación, estamos hablando, claro, estamos hablando aproximadamente, se dice, de 1 millón de personas estaban en la ciudad de Jerusalén. Era el día más solemne de todo el año. Wow. Entonces tenían que haber miles de sacrificios, ¿verdad? Y claro, era donde la población, por lo menos algunos eruditos, y Josefo me parece que también lo mencionó, que la ciudad de Jerusalén en realidad se crecía, creo, 4 o 5 veces la población o más de lo que era normalmente. Y también vemos cuando Jesús echa a los cambistas, había mucho negocio en todo eso, quiere Sí. o no. Se pervertió Que después. Ujú. exactamente. Entonces, Sí. habían oportunidades para la corrupción, traer los animales adecuados que fuesen limpios, el cambio de moneda, etcétera. Wow. Entonces, por eso es tan importante poder entender lo que es todo esto, porque el ser Sí. humano, aún vamos a decir, solamente limitarlo al ser religioso, la persona que siente culpabilidad, porque hay algunos que rechazan totalmente que son pecadores, etcétera. Pero
vamos a hablar solamente de la persona que en el día de Jesús sentía culpabilidad. ¿Cómo es que yo puedo tener una relación con Dios? Yo soy una persona culpable ante Dios, soy pecador, etcétera. Entonces el templo o anteriormente, ¿verdad? Lo que es el tabernáculo, notamos que era el lugar donde uno podía por lo menos, aunque el perdón de pecado uno no lo recibía, pero sí estar bien con Dios, para decirlo, Sí, para aunque poder fuese por acercarse. un año. Y Sí, entonces wow. era el papel, ¿verdad?, del sacrificio, pero también vemos el lavacro, que es el próximo, eh, la importancia del agua, en que fue el agua donde el sacerdote y los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para entrar y estar limpios ante Dios, porque entonces de la parte exterior de lo que es el sistema religioso estaba el lugar santo. Y para entrar ahí uno tenía que estar limpio, y la importancia del agua, que la Sí, agua limpia físicamente, pero también no nos olvidemos que Jesús lavó los pies de sus discípulos. es cierto. Y el bautismo, ¿verdad? También es otra especie de ser limpios ante Dios. Entonces hay Ah, mucho simbolismo en todo esto, ¿verdad? sí, Y claro, entonces entramos en el lugar asombroso. santo, Entonces, ¿verdad? solamente Sí, serán sí, sí, sí. esas dos cosas en Ujú. los, que eran los atrios, así se llama. Sí, sí, en la parte de afuera, sí, 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 el Ajá. exterior. El exterior era el altar de sacrificios y el lavacro donde se podían lavar las manos, que se dice Ujú, imagen del bautismo y ujú, los pies, sí, sí. y el sacrificio, que es una imagen del sacrificio últimamente de Jesús, que Hebreos dice que fue solamente una vez por todas, ya no tenemos que derramar tanta sangre de animales, Ujú, aunque se los comían, ¿verdad? No era de que sí, los sí, mataban los sí. animales y ahí los dejaban para que la gente que a lo mejor se está imaginando esa imagen de miles de animales, era en sí como un festejo, donde la gente después se Ujú, lo comía en la Pascua y eran los carniceros también como sí, sí. parte de su oficio, pero también con una connotación religiosa, de solemne, de ofrenda hacia Dios. Y después se lavaban las manos representando que tenías que ser limpio para poder entrar más a la Sí. presencia de Dios. Ok, muy bien. Entonces tenemos esas dos cosas y luego llegamos al lugar santo. Y ahora sí, Doc, ¿qué tiene ese Ah, lugar santo? pues habían tres muebles, era la mesa de los panes de propiciación, ¿verdad? Y un pan representaba, habían 12 panes, y de los 12 panes, cada uno de los panes representaba cada tribu, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos que Jesús dijo, que declaró que Él era el pan de vida. Sí, Entonces es como nos muestra provisión, también la importancia de esos panes, aunque eran panes que representaban al pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús es el pan de vida, ¿verdad? es Y cierto. él dice claramente que uno no, al comerle a él, para decirlo de una cierta manera, uno tenía la vida y no faltaba más pan. Sí, Y comunión entonces, que comunión, tomamos. exactamente, Sí, la Santa Cena, la Santa Cena. exactamente, la Santa Increíble. Cena, ¿verdad? Y entonces luego vemos el candelabro, y es importante entender la función del candelabro. El candelabro representaba no solamente la luz, pero es la única luz que había en todo el lugar santo y aún el lugar santísimo. Y no nos olvidemos que Jesús dijo que Él era la luz del mundo, que nos muestra que el que sigue la luz no, al seguir a Jesús, esa luz nos abre el camino que nosotros podemos ver, y la importancia de no estar ciegos, Wow. sino que Jesús mismo es la luz en la cual brilla. Entonces, todo Amen. estos simbolismos es importante otra vez entender que todo eso puntaba a Jesucristo en el futuro, y Él Sí, lo cumplió todo, no solamente puntaba, sino lo cumplió. Y finalmente el altar de incienso, y sabemos en el Nuevo Testamento nos habla Juan en el libro de Apocalipsis, y también tiene que ver con la oración, ¿verdad? La importancia de la oración, de la intercesión.
y Jesús es nuestro intercesor. Y vemos en Juan capítulo número 17, otra vez, cuando Él intercede ante el Padre, también dice, también oro no solamente por estos, hablando de los discípulos que estaban presentes, sino para los que han de creer. La Sí, importancia por de... nosotros. Exactamente, exactamente. Yo muchas veces he comentado eso y he preguntado, ¿hay alguien aquí que sabe que Jesús oró por ti? Y hay veces que la gente dice, quiere engañarnos, hay una trampa en todo esto, ¿verdad? Y no, sino en esa oración está claro que Jesús oró por nosotros, no Sí, solamente en los que han de creer, los discípulos, pero los que han de creer que somos nosotros. sí. Ok, Entonces, la importancia de la oración. increíble. Ok, entonces, lugar santo, 3 elementos, 3 Ujú, muebles. La mesa de pan, Jesús ujú, dice, yo soy el pan de vida. En ujú, Juan 6 también representa ujú, la Santa Cena. ujú, Asombroso. Tanto que podríamos decir con eso, ujú. pero con eso lo dejamos. La luz, que eran 7 luces que representaba Sí, perfecto, sí, completo, una luz perfecta. Y tenían que mantener esa luz encendida todo el año, sí, ¿correcto? Porque era exactamente, todo el fuego. tiempo, exactamente, Sí, no era un exactamente. foco como nosotros que dejamos ahí nada más lo dejamos prendido y ya estuvo. Tenían que ir y asegurarse Sí, que el exactamente. fuego Era el seguía. labor de los sacerdotes, exactamente, los levíticos. Wow, increíble. Que Mm, representa, pues, no sé, lo que tiene que continuar ese fuego que tenemos, la luz de Jesús que nunca acaba. Y aparte, el altar de incienso, que era un olor fragante, que dice que mm, nuestras oraciones son como que sean como un olor fragante para Dios. ujú, exactamente. Y bueno, eso conlleva mucho de oración también en Apocalipsis. Entonces, tres mesas o 3 muebles, lugar santo. Y ahora sí podemos llegar a lo que llamamos el lugar santísimo, que aquí no Sí. podía entrar cualquier sacerdote, Mm. solamente el sumo sacerdote. Explícanos el lugar santísimo. Pues claro, hay el velo y el velo era, no había una división en el velo que como si fuese una cortina, que uno abre la cortina y entra, sino que era una pieza. Entonces el sumo sacerdote iba debajo del velo y entraba al lugar santísimo. Y lo que había en el lugar santísimo era el arca del pacto, ¿verdad? Y era una especie de caja, ¿verdad? Una especie de caja, pero que estaba rodeada en oro. Y fijémonos, ¿verdad? Esa arca habían 3 cosas. Primeramente los 10 mandamientos, ¿verdad? Las 2 tablas de los 10 mandamientos, que representa la Torá, ¿verdad? Las instrucciones de Dios para su pueblo. También la vara de Aarón, si nos recordamos, ¿verdad? Cuando Dios eligió a Aarón como sumo sacerdote, puso las varas de varios líderes de Israel, ¿verdad? Y una vara era una vara, era un pedazo de madera, era Ujú. muerto, y entonces Un fue palo. Ujú. solamente un palo, sí, para decirlo de esa manera, y la vara de Aarón fue la única que reverdeció, ¿verdad? Que mostró vida. Y Wow. algunos comentaristas dicen que eso muestra también a Jesucristo, que de la muerte da vida. Y finalmente, el maná, ¿verdad? De su vara salieron flores, Sí, ¿verdad? O exactamente. algo así, mostrando las Exactamente. demás se quedan Sí, muertas, pero aquí de sí, algo muerto sale vida, sí, igual que de la exactamente. cruz Sí, sale vida. Increíble. Wow. exactamente. Y finalmente el maná, ¿verdad? El maná que otra vez, ¿verdad? Fue la manera donde Dios proveyó a través de los 40 años en desierto, proveyó para Israel su alimento. Y sabemos que Cristo mismo es el maná celestial, el cual da vida en sí mismo, provisión. Y encima de eso estaba la tapa, que la tapa a la caja tenía 2 querubines, ¿verdad? Y Ujú. esos 2 querubines tenían sus alas, para decirlo de una manera, que tocaban el una con el otro y estaban en una posición de adoración. Y fijémonos que debajo de las alas había un espacio vacío, no había ninguna imagen, nada ahí, sino era el lugar
donde se creía y se decía que estaba la misma presencia de Dios ahí. Y Wow. eso es básicamente, ¿verdad? Yo creo que es importante también entender cuando Cristo en Mateo, como estamos mirando el Evangelio de Mateo, cuando Cristo les dice en el capítulo 12, me parece el verso 6, les dice a los líderes religiosos que uno mayor que el templo, ¿verdad? Está ante ellos, refiriéndose a sí mismo. Eso tenía que de verdad ser un escándalo tremendo para ellos, Claro. los líderes religiosos, porque él estaba declarando no solamente su deidad, sino que en él mismo está la misma presencia de Dios, es la presencia de Dios. Sí. Y por eso creo que es tan importante entender todo este simbolismo que nos muestra la grandeza y majestuosidad de Cristo mismo. Sí, eso que explicaste de que ahí arriba del arca estaban los querubines con sus alas y un Mm, espacio donde no había sí, nada. Y ellos vacío. creían que ahí en ese espacio vacío, exacto, estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ujú, Aunque Él es omnipresente, está en todos los lugares, había algo especial de ese espacio sí. porque Dios odia las imágenes. Él nunca permitía Ujú, que hubiera una imagen de Él donde la gente pudiera arrodillarse y adorar y orar a esa imagen. Había un espacio donde sabían que ahí ujú, mora Dios, en este asiento, ¿no? Entonces, ujú. uh, vemos toda esa santidad de Dios reflejada en el tabernáculo, en el templo, y que Jesús dijera, yo soy mayor que el templo. ¿Estás Wow. diciendo que eres mayor que la gloria de Dios? ¿Estás diciendo que Ujú, eres mayor que la presencia de Dios santísima en medio de nosotros? Estás sí, diciendo que eres Dios. sí. Entonces, pues claro que era blasfemia, claro que se enojaron y yo creo que la gente que no entiende eso dice, Jesús solo era un buen maestro. Un buen maestro no Sí, dice que es mayor que el sí, templo y la gloria de exactamente. Dios. Un profeta nunca diría eso. Sí, Entonces, exactamente. demuestra la divinidad de Cristo y esas tres cosas que estaban en el arca, ¿no? Los 10 mandamientos que representa el pacto de Dios con Israel, Ujú, la vara de Aarón que representa ujú, los milagros que hizo con esa vara también, y el pan, el maná que representa la provisión de Dios, sí, como un recordatorio de que Dios ha estado con nosotros como un pueblo de Israel y Dios seguirá estando con nosotros. Y aún así exactamente. no funcionó tanto porque el pueblo de Israel siguió en rebeldía una y otra vez, pero ese era el propósito, como un recordatorio de quién es Dios y lo que ha hecho Dios. Pero quisiera terminar nada más con una pregunta sobre el velo, porque el velo Ujú, separaba la sí, presencia de Dios santísima y solamente el sumo sacerdote podía entrar y sí, creo solamente una vez al año, ¿verdad? correcto. Podía entrar. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué podríamos El decir para la día de gente que... expiación, ¿verdad? Se llama el Ok. día de expiación. ¿Y cuéntanos un Y poquito de ese día? pues ese día era, ¿verdad? El día más santo, para decirlo, más exclusivo de todo el calendario judío, porque era el día donde en realidad se hizo el sacrificio para el perdón de pecado, aunque Hebreos nos dice que el pecado no fue perdonado, sino cubría el pecado. Mm, Entonces vemos la importancia de eso porque era requisito nacional que todo hombre, si me recuerdo bien, creo que mayor de 20 o 30 años, ahora no me recuerdo exactamente, pero todo varón necesitaba ir a Jerusalén porque era uno de los 3 días más solemnes, pero en realidad el día más solemne de todo el año calendario de Israel. wow. Entonces era una cosa enorme, enorme, enorme en cuanto a la relación del pueblo de Dios. Y si me permite añadir un segundito, la importancia no solamente de eso, pero cuando Cristo en Juan capítulo 2 habla con los líderes religiosos y dice que uno no solamente que él es mayor, pero él dice que si le matan a él, ¿verdad? Que el templo va a ser derribado, pero que él lo va a levantar en 3 días, haciendo referencia en cuanto a lo que es su resurrección. Y los líderes no entendieron eso, pero Ujú. Juan nos aclara, dice, habla de que él iba a levantarse o ser levantado físicamente su cuerpo después de 3 días, que sabemos que es la resurrección, pero aún llevándolo un paso más, donde Pablo nos dice
que nosotros somos el templo, ¿verdad? De Dios, donde radica el Espíritu Santo. Entonces, Sí, las implicaciones de todo eso son enormes, en sí. realidad. Porque si en ese tiempo, si pudiéramos entender que por más de 1000 años Ujú, solamente era un sumo sacerdote, ujú, una vez al año, que ujú, podía entrar en la presencia de Dios y tenía que hacer todo de una manera, tenía que lavarse las ujú. manos como vimos en el Sí, sí, sí. lavacro, tenía que hacer el sacrificio, tenía que ah, estar en santidad y si lo hacían mal, morían. Sí, Lee la historia y vas a ver cómo había esos sumos sacerdotes que murieron por no hacer las cosas bien y llegaban al lugar santísimo una vez al año de la presencia de Dios y salpicaban sangre sí, para el perdón del exactamente. pueblo, primero para su propio pecado, porque ellos eran pecadores, y para el pueblo de Dios. Pero Jesús dice, Hebreos, que solo entró una vez por todos. Él no tuvo que hacer sacrificio para sus propios pecados porque él era perfecto, pero sí para Exactamente. todos los pecados de cualquiera que cree en él. Y cuando Ujú, él muere en la cruz y él dice, hecho está, tetelestai, el velo se rasgó en exacto. dos, desde arriba para Exactamente. abajo, mostrando la Exactamente. presencia de Dios hacia nosotros, se rasgó, entonces ya no hay necesidad de un templo, de un tabernáculo. Tenemos Ujú, nuestras iglesias, ¿verdad? Y que a veces unos los llaman templo, pero el templo en sí, como usted dijo, es Jesús y es el Espíritu Santo en nosotros, que qué honor podemos tener que el lugar santísimo ahora está aquí en sí, nosotros, gracias a lo que ha hecho Jesús, que ahora todos exactamente. podemos, no solamente el sumo sacerdote, sino que todos podemos entrar ante su presencia santísima. No sé si algo quisiera añadir a eso, Doc. No, después de eso digo amén, amén y amén. Sí, pero increíble. Yo sé que fue como de volada, como decimos en México, muy rápido, cada uno de esos elementos que pudimos cubrir el día de hoy. Hay más detalles que no nos da tiempo, como el color, los colores y Sí, detalles específicos que están en el templo y tabernáculo, pero espero que esto les haya podido dar un entendimiento general de lo que significaba y cómo vemos la imagen cumplida en Cristo Jesús de todo esto y la hermosura, la gloria del Evangelio. ujú, Entonces, muchísimas gracias por escuchar esto, por mostrar interés en conocer más a Jesús. Comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar esto, que quiere aprender más. Y gracias por explicarnos y ujú. llevarnos por todo esto, Doc. En nuestro próximo episodio vamos a ver una vez más uh, una parte importante del templo que es la historia del templo, de cómo fue construida, destruida, etcétera. Muy importante también para entender la mentalidad que tenían los judíos en ese tiempo, pero bueno, eso lo guardamos para nuestro siguiente episodio. Dios les bendiga mientras siguen aprendiendo más de Jesús a través de la Biblia. Gracias, Doc. Bendiciones, adiós.